Información de último momento que nos trae Yanina Álvarez y que está relacionada con el crimen de Jonathan Zagardoy, este hombre que en principio lo asesinaron por error, Yani. Así es, eso es lo que está investigando el fiscal de San Martín, Agostina, de último momento, el cuñado de Zagardoy, que comenzó a limpiar la camioneta, que fue entregada luego de las pericias, encontró una bala en la parte trasera de la camioneta. Esto es sumamente importante y de comprobarse que es una bala involucrada en el hecho es un verdadero escándalo en la investigación y en las pericias que se llevaron adelante. A ver, llama poderosamente la atención. Si está el proyectil allí dentro, ese que estamos viendo es el proyectil, está a la vista, sí. Y con una simple, digamos, mirada por parte de los especialistas, los que toman rastros y buscan las pruebas, si no vieron ese proyectil... ¿Qué tipo de pericia hicieron, no? ¿Qué tipo de pericia hicieron sobre la camioneta, no? Lo que pasa que lo que cuenta el cuñado, Oscar, el cuñado que encontró esta bala, dio algunos detalles, se comunicó con nosotros, estamos hablando que después llamó de inmediato a la policía, al fiscal, que vayan a secuestrar. Dice, encontró la bala en la caja de la camioneta que no fue encontrada por los peritos que revisaron el vehículo. En caso de confirmarse que haya participado, se sospecha que puede ser la bala que rompió la luneta y que hirió al amigo. Exactamente. Es el primer proyectil secuestrado en la causa. ¿Por qué es importante aclarar esto, Claudio Agostina? Porque recordemos que la víctima tenía el proyectil, según los médicos del Hospital Castec, en la parte abdominal, sin orificio de salida, y los estudios radiográficos indican que ese proyectil no pudo ser retirado por los médicos y lo ratificaron los médicos en la declaración testimonial en la causa. ¿Pero cómo que no pudieron retirarlo? Que quedó alojado y que no lo pudieron sacar. Esa fue la declaración de los médicos. Y en la autopsia no se observa plomo en el cuerpo de Jonathan Zagardoy. A ver, pongamos las cosas en blanco. Sí. Si vos tenés un disparo que te provoca la muerte, o tiene orificio de entrada y orificio de salida, no está en el cuerpo. Los médicos dicen, no pudimos extraer ese proyectil, quiere decir que estaba dentro, o si la víctima fatal no tenía orificio de salida, ese proyectil está en el cuerpo. Y en una autopsia lo podés extraer perfectamente. En la autopsia dicen que no estaba. Y que las placas radiográficas que se sacaron en la autopsia no encontraron el proyectil. Por eso ahora el fiscal Giovini lo que va a hacer es todo muy extraño. Sí, es todo muy extraño. Igual que esta, la camioneta también estaba en la casa de la familia, estaba la luneta rota, trasera. Alguien se quiere plantar una prueba para desviar la investigación. Claro. Pudo haber pasado por la casa en algún momento, tirado ese proyectil. Acá si esta pericia se hizo correctamente, tiene que haber imágenes, fotografías de todo lo que periciaron las personas. Entonces, si vos tenés ese mismo plano del piso de la camioneta, donde está el cricket allí, la goma de auxilio y la foto que presentan los peritos que sacaron en ese momento del lugar, o el video de ese lugar, te tiene que mostrar si está el proyectil o no está el proyectil. Bueno, vamos a tu hipótesis, demos por confirmada tu hipótesis de que está la bala. ¿Quién la tiró? ¿Por qué la tiró? También es materia de investigación. Lógico. ¿Por qué la plantaron? Porque recordemos que hay 2 personas detenidas, recordemos que a Zagardoy lo interceptaron 8 personas, 2 camionetas, un auto y una moto. Está detenido, el primer detenido que se entregó solo en la comisaría... ¿Eso es un plomo o es una vaina? Plomo, supuestamente, por lo que vemos en las imágenes. Lo que dice el cuñado es que aparecía la bala, pensó que él se puso a buscarla y que la encontró en el piso de la camioneta, sí, y que estaba tapada como escondida con restos de esquirlas del vidrio de la luneta trasera que se rompió. Entonces, lo que se intenta ahora es determinar, es una posibilidad, lo que vos decís, que estando la camioneta en la casa alguien se la pudo haber plantado, y si fue un error que no la vieron cuando se hicieron las pericias, más grave aún. Ahora, es rarísimo lo que sucedió también. Por eso ahora el fiscal va a citar a los médicos, a los peritos forenses que participaron de la autopsia, porque en la autopsia no se halló la placa. Y en el hospital
la bala, perdón. Y en el hospital están las tomografías, que ya el fiscal tuvo acceso a eso, donde figura el proyectil y la declaración de los médicos de que no pudieron extraerlo. Recordemos que él agonizó y estuvo en estado gravísimo 48 horas y murió. Claro. En ese plazo le hicieron algunas intervenciones, no pudieron llegar a hacer todo porque no lograron estabilizarlo. Recordemos que él, herido, siguió conduciendo hasta el hospital, donde finalmente se desvaneció y se murió creyendo que lo habían querido asaltar. Y en realidad fue un ataque de 8 locos que creían que él había entrado a robar a la casa de uno de ellos 15 días atrás en su camioneta y que por eso lo persiguieron y salieron a matarlo. Claro. El fiscal sostiene que no todos los que integraban esta bandita de 8 jóvenes de entre 26 y 30 años sabían que había al menos uno que tenía un arma. El que está detenido y el primer detenido es el que se entregó en la comisaría el domingo siguiente. Esto fue un viernes a la noche. El domingo se entrega, reconoce Nicolás Gómez ser el dueño del arma y dice que la tiró. Días después se detiene al conductor de la moto y se secuestra la moto. Estamos hablando de Leandro Morales, de 29 años, que sigue detenido. Y desde hace 4 días buscan intensamente a otro integrante de este grupo, Cristian Biasuti, que también participó en el ataque a este hombre. Lo que el fiscal todavía no puede determinar si hubo más de un disparo seguro, pero sí fue de un mismo arma, no encontró los proyectiles. Hay que evaluar si esto que encontró ahora... No hay secuestradas armas. No, porque el primer detenido dijo que la tiró y no la encontraron. Es muy raro todo desde el comienzo de la investigación. Cuando se hablaba de 8 personas, recuerdan que decíamos que no se detuvo a ninguno en un principio, sino que se buscaron pruebas, primero a uno, después el segundo. Muy confuso, ¿no? Cuando quieren detener al tercero, que hay un pedido de detención para este Cristian Biasuti, no lo encuentran. Claro. En otro caso, posiblemente, se hubiese detenido a los principales sospechosos y los van liberando a medida que no haya pruebas en su contra. Sí, como medida de prevención, digamos. Lo raro es que si los médicos dijeron no pudimos extraer porque prevalecía la vida, porque estaba agonizando, obviamente. En ese momento no puedes tocar, como alguien tiene un balazo en la cabeza y muchas veces el proyectil queda en la cabeza porque está alojado en un lugar donde... es menos daño que quede a sacarlo. A sacarlo, pero tiene que haber una radiografía que digan, miren, acá está, no lo podemos sacar por estas circunstancias, por más peligroso. Están las tomografías. Están las tomografías. Entre la internación de este hombre y la autopsia desapareció una bala de su cuerpo. Exactamente. Y paralelamente por lo tanto, en las pericias, de salida. Claro, en las pericias de la camioneta apareció una bala. Les repito, si quieren, en el hospital Eva Perón, donde Sagardói fue atendido hasta que murió, luego de agonizar 2 días, figuraba que el paciente tenía, Claudio, el proyectil alojado en el cuerpo. La víctima fatal... estamos hablando que tenía el proyectil en el cuerpo. Sí. ¿Qué pasó con el amigo que iba sentado en el asiento trasero y que recibió el disparo que rompe la luneta y penetra allí en su hombro? ¿Tuvo orificio de salida o quedó en el cuerpo del No, herido? la rozó y tuvo orificio de salida. ¿Y ese proyectil no se encontró nunca ninguna bala en toda la investigación? Estamos al horno. ¿Y se supone que es del mismo calibre la bala que encontraron allí? No se sabe. Puede ser por las heridas causadas claro. en la víctima fatal. Aparte, imagínense que si el profesional o uno de los profesionales que tuvo a cargo de la intervención, semejante intervención, confirma frente al fiscal y declara que la bala estaba alojada en la pared abdominal y que no la pudieron extraer, las tomografías que secuestraron de la historia clínica del hospital, que fue el fiscal en persona la semana pasada, no recuerdo si el martes o miércoles, revelan también que el proyectil estaba dentro del cuerpo. Ahora, el doctor Iovine lo que tiene que hacer, y lo que va a hacer sin ninguna duda, llamar a los médicos forenses de la policía científica que participaron y practicaron la autopsia para aclarar qué pasó. Sin duda tienen que aclarar. Además, todo ese procedimiento queda, en principio, tiene que estar filmado, grabado en video. En todo lo que hacen los médicos forenses en el momento de la autopsia. Y van relatando a su vez lo que hacen. Y buscar alguna explicación de por qué no apareció ese proyectil que unos médicos dijeron no lo podemos extraer
y cuando muere el paciente o la víctima fatal y van a hacer la autopsia y dicen, no encontramos el proyectil. Es una cosa de locos. Igual que aparezca ese proyectil en ese lugar donde está, si es que era ese el lugar que estamos viendo allí en pantalla, un lugar totalmente visible, por más que haya estado tapado con un poco de los cristales rotos de la luneta. Tapado por la alfombra, porque acá estamos viendo que fue sobre la chapa. Posiblemente tenía parte de la alfombra también tapada. Como sea, en una autopsia se saca hasta en unas pericias, perdón, claro, hasta las ruedas, sacás la rueda de auxilio, se busca milímetro por milímetro, y en un caso como este, donde 8 personas atacaron a quienes creyeron que era un delincuente, le dispararon, lo mataron, se dieron a la fuga, mataron a un inocente, a un hombre de 32 años, padre de una nena de 15 años, un hombre que no tenía ningún tipo de antecedentes, que hacía más de 10 años que trabajaba en el mismo lugar sin ningún tipo de problemas y que vivía a 5 cuadras de sus propios asesinos. Bien, vamos a ver si podemos hablar con el cuñado. El cuñado. Con el cuñado, que nos diga a ver en qué condiciones se encontró allí el proyectil, para tener algo más de información sobre este caso. Gracias, Janina. A ustedes.